Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Al mensaje yo le titulé Cristo en nuestras dificultades. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en su vida todo está marchando bien, todo está saliendo de acuerdo al plan, la familia, el trabajo, todo está bajo control realmente. Pero de repente entra una llamada, un correo electrónico con una noticia mala, por ejemplo, alguna pérdida, un problema familiar que explota. Y entonces eso que parecía estar bajo control es como que ahora todo cambia y nuestro piso se ve movido. O hay veces donde los problemas o las dificultades son más silenciosas, pero son más duraderas también. Y luchamos con eso todos los días, por ejemplo, con una cierta dificultad. Y intentamos resolverla y no vemos resultados. Entonces nuestra esperanza en eso parece ir como desvaneciéndose poco a poco. Bueno, en ambos casos, bien sean que el problema sea repentino o que tenga tiempo desgastándonos, tienen algo en común, y es que ya nosotros como que no podemos más con esto. Necesitamos algo o alguien, mejor dicho, que supere nuestra situación, que supere nuestros recursos. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo dos personajes con contextos distintos, con problemas distintos, y cómo un día se cruza el camino de estas dos personas y Jesús está en medio de su camino. Entonces vamos a leer nuestro pasaje y después vamos a orar. Dice así Lucas 8 desde el 40. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos lloraban y se lamentaban. Pero él dijo: No lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu, y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer, y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta historia, Señor, que está registrada en la Biblia y podemos aprender de ella. Te pido que sea tu palabra expuesta acá, Señor, y prepara nuestros corazones también para recibirla
y para aplicar, Señor, tu mensaje. Oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El mensaje yo lo titulé, como está allí, Cristo en nuestras dificultades. Y hoy vamos a estar viendo que no importa cuán graves o cuán prolongadas o cuán urgentes sean nuestros problemas, Cristo tiene el poder para obrar en ellas, pero es nuestra responsabilidad acudir a Cristo en las dificultades, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué actitudes debemos tener cuando vamos a Cristo? Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar viendo 3 actitudes que debemos tener al acudir a Cristo en medio de las dificultades. Y la primera de ellas es como una actitud de dependencia de Dios, de dependencia de Cristo. Y esto lo vemos en el versículo desde el 40 al 42. Acá vemos a nuestro primer personaje, Jairo, y lo que sabemos de él es que era un oficial de la sinagoga. Básicamente, este cargo que tenía, o este trabajo que él tenía, era gestionar la sinagoga, el edificio como tal, asegurarse que esté bien, que estén las cosas en su lugar cuando tienen que estar, y también estaba a cargo del servicio. Él escogía quién iba a leer la palabra de Dios, quién iba a orar, estaba a cargo del servicio, básicamente. Y eso hacía que él sea una persona respetada, que sea una persona conocida acá en este pueblo. Esto se desarrolla en Capernaum. Y Jairo tenía cierta autoridad también. Y esto es importante saberlo porque Jairo, a pesar de tener esta clase social, por así decirlo, él va a Jesús y cae a sus pies y le empieza a rogar por su hija. Y esto es realmente peculiar porque esto podía ser contraproducente para Jairo por su trabajo que tenía, porque para ese entonces ya Jesús tenía ciertos roces con los fariseos, por ejemplo, con los escribas. Y Jairo tenía relación con ellos por la posición que tenía. Por ejemplo, en Juan 3, no sé si conocemos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo también. Y Nicodemo se acerca a Jesús en la noche, donde básicamente nadie lo está viendo, precisamente porque estaba cuidando su cargo. Pero Jairo hace esto en plena luz del día, en presencia de todo el pueblo. ¿Y por qué hace esto Jairo? Bueno, tenía a su hija al borde de la muerte, ¿no? Pero ¿qué sabía Jairo acerca de Jesús para que él haga esto? Bueno, Jesús ya en esta región, en Capernaum, ya era bastante conocido porque había hecho milagros allí. Y voy a mencionar 3 milagros que había hecho Jesús en Capernaum. Uno de ellos es la sanación del siervo de un centurión romano. Eso está en Lucas capítulo 7. Otro fue la sanación de un paralítico que bajaron por un techo. En este milagro que fue en Capernaum también, había una multitud también en este lugar. Y habían fariseos, e incluso Jesús tiene un choque con los fariseos en esta situación. Y otro, y es el que más quiero resaltar, es que Jesús había expulsado un demonio en la sinagoga de Capernaum, que era justamente la sinagoga donde Jairo era oficial. Entonces, es muy probable realmente que Jairo haya sido un testigo de este evento, de la expulsión de este demonio por Jesús en la sinagoga. Y todos quedaron sorprendidos, nos dice este pasaje en Lucas 4 de Jesús. Se preguntaban quién es este hombre que expulsa demonios, que enseña con autoridad. Y se dice que se corrió por toda la región de Capernaum lo sucedido allí. Entonces, Jairo sabía que Jesús era una persona que tenía poder y que tenía la capacidad para sanar a su hija, básicamente. Y por eso Jairo va a Jesús y le ruega, le suplica, se humilla delante de todos y le pide a Jesús que sane a su hija. Y esa, hermanos, es la primera actitud que debemos tener nosotros cuando vamos al Señor en las dificultades. Y mucho más nosotros que tenemos todo el contexto de la historia de la Biblia, de Jesús. Jairo tenía un conocimiento parcial de Jesús, nosotros tenemos la revelación completa. Sabemos que Cristo es Dios. Y si somos francos, muchas veces en nuestras dificultades
no acudimos al Señor inmediatamente. Muchas veces intentamos resolver por nuestra cuenta primero y por ahí si se nos escapa, vamos con otra persona, un contacto, por ejemplo. Y recién cuando no hay manera y se escapa todo de nuestras manos es que acudimos al Señor, y no debe ser así. El Señor debe ser el primer lugar, acudir a Él de primero. Aunque la situación no sea tan grave como la de Jairo, debemos ir a Él en humillación, reconociendo que no tenemos el control, porque es así, no tenemos el control ni siquiera de nuestra vida. Dice Jesús que ni siquiera podemos hacer crecer 1 centímetro nuestro cuerpo. Y debemos tener este sentido, ¿no?, de dependencia de Cristo, humillándonos delante de Él y acudir a Él en primer lugar en las situaciones, no esperar al final. Después, al final del versículo 42, dice: pero mientras Él iba, la muchedumbre le apretaba. Jesús accede a este ruego de Jairo. Le dice: está bien, Jairo, vamos a tu casa, vamos a cenar a tu hija, pero quiero que tengamos esto en mente. La muchedumbre le apretaba. Y bueno, pasamos al segundo punto. La segunda actitud que debemos tener al acudir a Cristo en medio de las dificultades es con una actitud de fe en el Señor, de fe en Cristo. Y esto lo vemos entre los versículos 43 al 50. Aquí aparece nuestro segundo personaje, dice desde el versículo 43: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, no podía ser curada por nadie. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Entonces tenemos esta mujer, no sabemos su nombre siquiera, lo único que sabemos es que tenía un flujo de sangre y que se acercó a Jesús por detrás, como en secreto. ¿Por qué hizo esto esa mujer? ¿Por qué no fue como Jairo, por ejemplo, que le llegó a Jesús de frente: Señor, tengo esta enfermedad, sáname? Bueno, esto fue realmente por el flujo de sangre que tenía y las repercusiones que había para esto. Por ejemplo, una mujer con flujo de sangre, está muy chica la letra, ¿no? Era considerada una mujer impura según la ley. Esto está en Levíticos 15. En este capítulo habla de las impurezas tanto del hombre como de la mujer por ciertos fluidos corporales, ¿no? Y en el caso de la mujer era por el flujo de sangre. Y dice que Levíticos 15, que la mujer era considerada impura. No era un pecado en sí tener el flujo de sangre, sino que era ceremonialmente impura en el sentido de que esta mujer no podía ir a la sinagoga, por ejemplo, a adorar a Dios en la sinagoga o a escuchar la palabra allí en ese lugar. Entonces esta mujer vivió 12 años sin poder hacer esto. Después, otra implicancia era que cualquier persona que toque a la mujer mientras tiene el flujo de sangre, esa persona iba a quedar impura también. O sea, bien sea que ella toque a la persona o la persona la toque a ella. Entonces, ahora esta mujer, imagínense cómo habrá vivido. O sea, hay que usar nuestra imaginación realmente. Las personas señalándola y huyendo de ella, no evitando tocarla incluso. Pero esto va más allá. Otra implicancia era que donde sea que esta mujer se siente o se acueste, ese lugar iba a quedar impuro. Por lo tanto, si una persona se sienta allí, también iba a quedar impuro. Entonces, o sea, realmente era terrible lo que esta mujer experimentó por 12 años. Y me imagino cómo las personas la miraban y la despreciaban. Y finalmente, si un hombre, se acostaba con ella, iba a quedar impuro. O sea, esta mujer estuvo viviendo así por 12 años. Y no solamente esto, realmente era muy común en este tiempo que las personas relacionasen, por ejemplo, la prosperidad y la salud con bendición de Dios. Pero este tipo de enfermedades, las personas las relacionaban con maldición de Dios, con castigo de Dios por pecados. Y, por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 2, vemos los discípulos de Jesús que tenían esta manera de pensar. Dice Juan 9, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento
y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, los discípulos de Jesús, ya las personas más cercanas a Jesús incluso pensaban así, y era algo realmente muy normal que las personas pensaran de esta manera. Y bueno, Jesús le responde que ni pecó este hombre ciego ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces esta mujer era señalada, era acusada de pecadora, y que por causa de tu pecado el Señor te mandó esa enfermedad. O sea, realmente era bien fuerte cómo vivió esta mujer estos 12 años. Y por eso esta mujer va como a escondidas, va por detrás y se le acerca a Jesús y lo toca. El pasaje paralelo a Lucas de esta historia se encuentra en Marcos, y me gusta mucho como Marcos lo dice. Dice Marcos 5 en el 27 y 28, que cuando la mujer oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Esta mujer, como Jairo, también había escuchado acerca de Jesús. Recordemos que Jesús ya era famoso, por así decirlo, en Capernaum por los señales que había hecho. La mujer había escuchado de Jesús. Y en el versículo 40 se nos dice que la multitud estaba esperando que llegara Jesús, que desembarcara. Entonces está todo el pueblo aquí. La mujer se pregunta: ¿para dónde está todo el mundo? Y bueno, la mujer sabe entonces que Jesús va allá y va a su encuentro. Y la mujer tiene fe y dice que ella pensó, que ella dijo entre sí: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Esta mujer tuvo fe en Jesús. De hecho, Jesús más adelante le felicita por la fe. O sea, le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y esta es nuestra segunda actitud que debemos tener para acudir a Cristo: fe. Pero fe en Cristo, porque la fe en sí sola no tiene ningún poder. Y quiero dar una ilustración para señalar este punto. Como ustedes saben, yo soy venezolano. En el 2018, en Venezuela, hubo unas elecciones presidenciales. Era Nicolás Maduro versus Juan Guaidó. Y el lema o el eslogan de Juan Guaidó o de ese partido era fuerza y fe. O sea, ellos alegaban, o el eslogan era que con mucho esfuerzo y con fe vamos a salir de esta situación de Nicolás Maduro. Y realmente las personas fueron a votar a Juan Guaidó con fe. Y era una fe incluso que tenía cierto fundamento, porque estadísticamente ya Nicolás Maduro era una persona que no tiene aprobación del pueblo, es un dictador básicamente. Pero las personas votaron con fe, depositaron su fe en Juan Guaidó, en este partido político. Y bueno, creo que todos saben qué pasó, ¿no? Nicolás Maduro aún está en el poder. Entonces estas personas depositaron su fe en el objeto equivocado, en un partido político, en una persona, y defraudó. Pero la fe, cuando es puesta en Cristo, allí es diferente. Y bueno, la mujer es el vivo ejemplo de esto, ¿no? La mujer puso su fe en Cristo. Ella pensó: si tan solo lo tocase, sanaré. Y la fe en Cristo sí tiene poder. Cristo actúa a través de la fe. Y el mayor ejemplo de esto es nuestra salvación realmente. Nuestra salvación es un milagro. Nosotros estábamos muertos, dice en Efesios 2, en nuestros pecados. Sin embargo, Cristo, a través de la fe, nos salvó y nos dio vida. Entonces, la fe por sí sola no tiene ningún poder, pero cuando nuestra fe es en Cristo, es todo diferente allí. Entonces, ¿qué pasa después? La mujer toca a Cristo, a las ropas de Cristo, y su flujo de sangre cesa al instante, inmediatamente. Y Cristo se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? Es una pregunta un poco absurda si no sabemos, ¿no?, lo que está pasando acá. De hecho, sus discípulos le dicen lo mismo: Jesús, ¿pero qué estás preguntando? ¿Cómo que quién te tocó? Hay una muchedumbre, te están apretando por todos lados. Miren, si ustedes salen de trabajar a las 6 de la tarde y se meten en el tren y casi que pueden entrar, ¿no?
¿Y quién me tocó? Es una pregunta que no tiene mucho sentido. E imagínense también a Jairo. O sea, no quiero que no perdamos de vista a Jairo. Jairo está en un aprieto, en una urgencia, necesita llegar rápido a su casa porque su hija se está muriendo. Y Jesús se detiene y pregunta quién lo tocó. ¿Por qué pregunta Jesús esto? ¿Acaso no sabe todas las cosas Jesús? Bueno, para responder esto, quiero responder primero por qué no pregunta Jesús esto. Y Jesús no lo pregunta por desconocimiento. En Marcos, en el capítulo 5:32, dice que Jesús miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Esta palabra que él miraba está buscando, y él está buscando a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer lo tocó y salió corriendo la mujer. En Lucas 47 dice, al ver la mujer que no pasó inadvertida, se acercó a Jesús. ¿Cómo que se acercó si ella lo tocó? O sea, se ve claramente que ella lo tocó y se fue, básicamente por miedo al contexto que ella tenía, que acabamos de ver, ¿no? Pero Jesús sabe que la mujer lo tocó, no fue por desconocimiento. El Señor sabe el nombre de esta mujer, sabe toda su vida. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta quién lo tocó? Y hay 3 razones por las cuales el Señor hace esta pregunta. Y la razón número 1 es para que la mujer testificara públicamente lo que había sucedido. Versículo 47. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Básicamente esta mujer cuenta su testimonio delante de todo el pueblo que está allí presente. Cuenta cómo vivió por 12 años esa miseria de que nadie la tocaba, de que la gente miraba dónde se sentaba para no sentarse allí, de cómo la gente la juzgaba de pecadora y decía, mira, por tu pecado el Señor te castigó, y cómo la gente la denigraba realmente. Cómo ella, queriendo salir de esa situación, fue médico tras médico tras médico y no pudo, hasta que finalmente se encuentra con Jesús. Y también la mujer le da gloria a Dios, le da gloria a Jesús en medio de todo el pueblo. Ella dice, en el versículo 47, declaró que como al instante había sido sanada por tocar a Jesús. Ella habrá dicho que escuchó hablar de Jesús, cómo depositó su fe en Jesús y cómo quedó sanada. Pero no solamente por esto preguntó el Señor quién lo tocó, sino que también el Señor preguntó esto para enseñarle a la multitud que la fe en Cristo salva. El Señor quería asegurarse de que quede claro que no fue su ropa la que sanó a esta mujer. Yo les aseguro y lo firmo con toda seguridad que si esta ropa de Jesús, esta túnica, hoy en día estuviera encontrada, estuviera en un lugar como alguna basílica en el Vaticano, por ejemplo, y cientos de personas irían día tras día a pedir un milagro a esta túnica, pero lo firmo. Y eso es pecado, eso es idolatría, eso es superstición. Y el Señor quería asegurarse de que la gente supiera esto. No fue superstición, no fue ni ropa. Y hoy en día esto es muy común. Personas tienen rosarios guindando en el retrovisor de sus carros, por ejemplo, como amuleto de protección, será. E incluso en el mundo cristiano, entre comillas lo digo, yo he visto videos de iglesias que venden agua del río Jordán, como si fuera, no sé, algo místico. Y esto se ve realmente, y esto es pecado, esto es idolatría, esto es superstición. Y el Señor quiere asegurarse de recalcar esto. Fue la fe la que sanó a esta mujer. El versículo 48 le dice Jesús en presencia de todo el pueblo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y esta palabra sanado es la palabra griega sozo. Esta palabra griega, aquí está, es usada 110 veces en el Nuevo Testamento. Y 103 veces, es decir, el 94%, esta palabra es traducida como salvar, como salvación. Y quiero poner un ejemplo de esta palabra, una de estas 103 veces,
está en Mateos. El contexto de esto es que José se entera que María está embarazada, no fue José, y José está pensando en esto, ¿no? Y dice así: pero mientras pensaba en esto, José, y aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él, soso, es esta misma palabra que Jesús usa, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto fue aproximadamente 30 años atrás, y 30 años después vemos al Señor salvando a esta mujer de sus pecados. Entonces, podemos decir con toda confianza y con toda seguridad que aquí dice: hija, tu fe te ha sanado, hija, tu fe te ha salvado. Con toda seguridad podemos decir esto. Y finalmente, el Señor hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado?, para restaurar públicamente a esta mujer. Recordemos que esta mujer tiene esta condición y todo el mundo la está evitando, todo el mundo la señala, pero ahora esta mujer, ya todos saben que ha sido sanada. Ahora las personas pueden tocarla, pueden incluso abrazarla. Me imagino 12 años como habrá sido, ¿no? Ya esta mujer no la van a acusar de pecadora por causa de tu pecado tan enorme. El Señor te castigó. Ya puede esta mujer tener una vida normal incluso. Y el Señor les restaura públicamente. Y por eso el Señor hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado?, para que la mujer saliera a la luz básicamente y poder enseñar estas cosas. Pero quiero que no perdamos de vista a Jairo. Recordemos a Jairo. Jairo está en un apuro y Jesús se detiene acá y se pone incluso a enseñar acerca de la fe. La mujer da su testimonio. Y quiero que leamos el versículo 49. Dice: mientras todavía estaba Jesús hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El momento temido por Jairo llegó. Y pongámonos un momento en el zapato de Jairo. ¿Qué habrá estado diciendo Jairo? ¿Qué habrá estado pensando? Yo me imagino a Jairo preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús, te tuviste que detener acá? O sea, mi hija se está muriendo, lo mío era mucho más urgente. Yo me imagino si vamos a un hospital con estas dos personas, ¿a quién atienden primero? A la niña, claramente, que está muriendo. Esta mujer tiene 12 años con esto, puede bancar una hora más. Incluso si atenderían primero a la mujer, yo creo que sería una mala praxis eso, que se muera la niña por no atenderla. Y me imagino a Jairo preguntándose eso: ¿por qué? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué tuviste que venir a tocar a Jesús? ¿No pudiste esperarte una hora más? 12 años cargando con esto, una hora más, ¿qué te costaba? Capaz faltaban 3 cuadras para llegar a su casa, no sabemos. Un poquito más te habías esperado. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que nosotros solemos hacernos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos pasando esto? Y creo que una mejor pregunta para hacernos es ¿para qué?, en lugar de un por qué. Y pensemos en la mujer. Yo me imagino que la mujer habrá orado cientos y miles de veces al Señor pidiéndole que la sane. Y el Señor no respondió su oración favorablemente como ella esperaba. ¿Qué hubiera pasado si el Señor lo hubiera sanado antes, con un milagro? ¿Qué hubiera pasado si al 7º médico que esta mujer va consigue la cura? Pues hubiera quedado sana, sí, pero esta mujer no hubiera llegado a los pies de Cristo este día y no hubiera alcanzado la salvación, básicamente. Entonces, muchas veces nosotros creemos que nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros, incluso con buenas intenciones. Esta mujer habrá dicho: pero mira, Señor, si tú me sanas, voy a poder ir a la sinagoga, voy a poder escuchar tus palabras, voy a poder adorarte allí.
Pero realmente no es así. El Señor es quien sabe realmente lo que nos conviene. El Señor sabe absolutamente todo. Y debemos tener esa actitud de fe en el Señor, de fe en que Él es sabio y en que Él sabe todas las cosas, fe en que Él es soberano, que Él está en control de la situación, en fe en que el Señor es bueno, que Él no nos hace pasar por las dificultades para entretenerse sencillamente o por qué sé yo. Realmente el Señor quiere lo mejor para nosotros y el para qué es una mejor pregunta. Quizás pasamos por dificultades para que cuando otra persona pase por lo mismo, poder acompañar a esta persona y decirle cómo el Señor nos ayudó, poder predicar el Evangelio a través de esa dificultad. ¿Para qué? Bueno, un para qué 100% lo veíamos con Fede un par de meses atrás, es para fortificar nuestra fe. Los problemas son para fortificar nuestra fe, para que seamos más crédulos al Señor. Y el versículo 50, el Señor Jesús oye esta noticia que le dan a Jairo y dice: pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Le dice Jesús a Jairo. Qué difícil escuchar estas palabras en esta situación. No es lo mismo que te digan: no temas, ten fe, cuando tu hija está recién levantando 38 grados de temperatura, ¿no? Ahí creo que es más fácil tener fe. Pero Jesús le dice esto a Jairo cuando su hija ya ha muerto. No temas, Jairo, ten fe. Cree solamente. Y esto es realmente difícil de digerir, pero también es importante. Y muchas veces el Señor actúa de esta manera. Muchas veces el Señor espera que la situación llegue al límite para Él actuar, para que quede demostrado que es el Señor quien actúa allí y para que nosotros seamos crédulos al Señor. Y la Biblia está repleta de estas situaciones. Y voy a poner un ejemplo solamente. Abraham. ¿Ustedes saben a qué edad el Señor le prometió a Abraham un hijo? Tenía Abraham 75 años y Sara, su esposa, tenía 10 años menos. Es decir, que Sara tenía 65 años. Ya a este punto, eso está en Génesis 12, después lo pueden buscar. Ya en este punto, a mí se me hace imposible realmente. Una mujer de 65 años y un hombre de 75 que puedan dar a luz, a mí ya se me hace imposible. ¿Saben a qué edad dio a luz Sara y Abraham? A los 90 Sara y 100 años Abraham. O sea, pasaron 25 años. Si ya era imposible a los 65 para Sara, imagínense a los 90. O sea, el Señor esperó por su soberanía que pasara este tiempo donde la situación es más adversa, donde la situación es más imposible para actuar, y muchas veces hace así en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no tengamos nosotros qué decir si no fue el Señor. Fue el Señor quien actuó acá, no hay manera de que haya sido otra cosa. Fue el Señor, y nosotros darle la gloria al Señor también, como hizo la mujer públicamente, y nosotros ser crédulos al Señor, porque muchas veces nos cuesta creer al Señor, nos cuesta tener fe, y bueno, ten fe cuando tu hija ha muerto, le dice el Señor. Es muy difícil realmente, pero así actúa el Señor. Y este es nuestro segundo punto: acercarnos al Señor, uno, con dependencia de Él, y dos, con fe en sus atributos, con fe que Él quiere lo mejor para nosotros, con fe que el Señor está con nosotros, que Él nos ayuda a llevar estas situaciones de dificultades, que nos consuela de que no estamos solos. Acercarnos al Señor con fe. Y nuestro tercer punto es acudir a Cristo en obediencia a Él. Y esto lo vemos a partir del versículo 50 al 56. Vamos a leer. Dice:
Pero cuando Jesús lo oyó, esta noticia que le dieron a Jairo de que su hija ha muerto, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. El Señor Jesús le da dos instrucciones a Jairo. Lo primero que le dice es: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo pudo tranquilamente haber dicho: Señor, ¿sabes qué? Ya mi hija está muerta, ya está. E incluso con la mejor de las intenciones, nuevamente, Jairo pudo haberle dicho al Señor: mira, que hay una multitud llena de enfermos, gente que te necesita, ellos están vivos, ya mi hija está muerta, ya está. Déjame ir a mi casa con mi esposa, a llorar a mi hija y a estar con mi esposa. Eso pudo ser una opción. Pero Jairo obedece al Señor y dice: está bien, Señor, vamos para adelante. Y la segunda instrucción, que el Señor le da, es que el Señor le dice quiénes van a entrar a la casa. ¿De quién es la casa? ¿De Jesús o de Jairo? La casa de Jairo. Muchas veces nosotros decimos: mi casa, mis reglas, ¿no? Esta es la casa de Jairo. Jairo es quien tiene la potestad realmente de decidir quién entra a su casa, quién no. Sin embargo, Jairo, esa potestad o esa autoridad que él tiene en su casa, la somete al Señor Jesús y le obedece. Y vemos otra vez la obediencia. Y realmente esto es algo muy importante que debemos tener presente nosotros en nuestras dificultades. Debemos obedecer lo que el Señor nos dice, y es imposible obedecerlo sin saber qué es lo que dice, ¿no? Así que la palabra de Dios, la Biblia, está muy presente en esto. ¿Y qué consecuencias o qué resultados trajo la obediencia de Jairo a estas instrucciones de Jesús? Lo vemos en el versículo 54. Dice: Jesús entra a la casa de Jairo con las personas que tenía que entrar y dice: pero él, Jesús, tomando a la niña de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante. Aquí hay algo que es muy particular que está acá, que dice que Jesús tomó a la niña de la mano. Y esto tiene que ver con las impurezas. Un judío no podía o no debía tocar un cadáver porque eso lo hacía impuro. Eso está en la ley del Moisés, básicamente, en la ley del Señor que dio a través de Moisés. Si un judío toca un cadáver, queda impuro. Sin embargo, el Señor Jesucristo toca a la niña de la mano. ¿Y qué es lo que pasa? La niña se levanta. La niña que está muerta se levanta. No es el Señor quien se contamina. Y vimos esto también con la mujer. No lo mencioné anteriormente, pero lo menciono ahora. ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado cuando la mujer tocó a Jesús? Que de hecho por eso es que la mujer se acerca por detrás. Que Jesús tuvo que haber quedado impuro, contaminado, porque es lo que decía la ley de Moisés en Levítico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mujer queda purificada, la mujer queda limpia, y no es Jesús quien es contaminado. Y realmente Jesús actúa de esta manera, por ejemplo, con los leprosos. También una persona que toque a un leproso quedaba inmundo, los leprosos eran considerados inmundos. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice en Lucas 5, 12 al 13, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó. El Señor tocó al leproso, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra lo dejó. No está de más esto que dice acá, que el Señor tomó a la niña de la mano. Y este es nuestro Señor, y este es el poder de nuestro Señor. El Señor entra en contacto con nuestras impurezas, con nuestras inmundicias, con nuestros pecados. Y Él no se contamina, sino que somos nosotros quienes somos purificados, limpiados, perdonados. No el Señor quien se contamina.
Y gloria a Dios por eso realmente. Entonces el Señor toca a la niña, la toma de la mano y le dice: niña, levántate. Y quiero que nuevamente leamos Marcos. Me gusta mucho el detalle que añade Marcos. En el versículo 41 de Marcos 5 dice: y tomando la mano Jesús de la niña, le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Esta es una de las pocas veces que se nos ve o que se coloca en la Biblia las palabras literales que habla Jesús. En este lugar, en este tiempo, se hablaba arameo. Esto es arameo. Y talita significa niña, niñita, muchachita. Es como con ternura, con diminutivo. Y cumi significa levántate o despiértate. Y acá vemos al Señor Jesús con ternura tratando a esta niña. Todos los que son padres acá, cuando sus niños estaban chicos, a mí me pasa con mi sobrino. A veces cuando mi sobrino me acompaña acá y él duerme conmigo, yo cuando lo levanto para venir a la iglesia y él está dormido, yo le toco el hombro y le digo: Roquito, levántate papá, vamos para la iglesia. Y con cariño le digo. Y 5 minutos más me dice: no, Rocco, vamos. Pero lo trato con cariño. Y esto es eso, Talita cumi. Niñita, levántate, despiértate. Vemos al Señor Jesús con ternura tratando a esta niña. En otra oportunidad el Señor, cuando resucita a Lázaro, el Señor le grita desde afuera con potencia: Lázaro, sal de ahí, pero es un grito fuerte. Pero acá con esta niña lo hace con ternura. Era una niña. ¿Y qué pasa? La niña, el espíritu de la niña escucha. La niña estaba muerta. Los muertos no escuchan. Por más que el Papa o que la Iglesia Católica los beatifique y sean santos, ponele, que sabemos que no es así, la gente les reza y les habla, pero los muertos no escuchan, no tienen nada que ver ya con este mundo. Pero la niña escucha al Señor. Incluso el Señor, hablando tiernamente, la escucha y le obedece y se levanta. O sea, esto es increíble. El espíritu de la niña viene al cuerpo de la niña y se levanta. Y dice que el Señor dijo: denle de comer. En Marcos añade que la niña se levantó y caminaba porque tenía 12 años, el siguiente versículo de ese. Y acá lo que está diciendo es que la niña se levantó con energía, con vitalidad, resucitó. Muy probablemente la niña, cuando murió, estaba en cama, no caminaba, y resucitó y caminaba. Muy probablemente no tenía apetito, no comía, pero ahora sí, tiene hambre, denle de comer. El Señor la resucita con toda su energía realmente. Y los padres, versículo 56, estaban asombrados. Esta palabra griega significa loco, atónitos, sorprendidos. O sea, que se cayeron para atrás cuando vieron esto. Y esto, hermanos, es resultado de la obediencia que tuvo Jairo a las instrucciones que le dio Jesús. Si Jairo hubiera dicho: Señor, ya está, olvídate, se murió, quédate con esta gente, sabemos lo que hubiera pasado. Pero Jairo obedeció. Y yo no sé si tú estás pasando por algún problema actualmente, por alguna dificultad, pero si es así, te animo a venir al Señor con estas 3 actitudes: con dependencia del Señor, reconociendo que no tenemos el control sobre nosotros mismos, incluso sobre la situación, y buscarlo en primer lugar, no esperar a última hora, no esperar a agotar todos los recursos, y decirle: Señor, ayúdame, dame sabiduría para enfrentar esto, guíame. Segundo, ven al Señor con fe en que Él es soberano y que Él tiene el control. Y Él hace como Él quiere, pero por nuestro bien, no sencillamente porque Él quiere hacerlo así. Él es un Dios bueno. Acércate al Señor confiando en que Él es sabio, en que Él es amoroso y que Él está allí presente en tu dificultad. Y acércate al Señor con obediencia.
leyendo su palabra. Es importantísimo. No podemos obedecerle si no leemos su palabra, porque el Señor habla es a través de acá. No, el Señor no habla de otra manera, es a través de acá. Y el Espíritu Santo nos recuerda en ciertos momentos la palabra del Señor, pero ¿qué nos va a recordar si no leemos, no? Pero si tú no tienes a Cristo, pues este mensaje realmente es una ilustración muy clara del Evangelio. El mensaje del Evangelio dice que todos nosotros somos impuros, todos nosotros somos inmundos, todos somos pecadores y estamos lejos de la presencia del Señor. No podemos hacer absolutamente nada para llegar al Señor. Así como la mujer no podía ir a la sinagoga a adorar a Dios por su impureza, nosotros estamos incapacitados de ir al Señor. Y así como la mujer no pudo curarse a sí misma, así como la niña no pudo resolver su situación ella misma, nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta con nuestras impurezas, con nuestro pecado. Sin embargo, Dios, rico en misericordia, envió a su Hijo, a Jesucristo, acá a esta tierra y vivió entre nosotros, pecadores, inmundos, pero el Señor nunca se contaminó y fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, por nuestras inmundicias. Dice la Biblia que a aquel que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, la justicia de Dios, su pureza, fue puesta en nuestro favor y nuestro pecado, nuestra inmundicia fue puesto en el Señor Jesucristo. Y si crees esto, si depositas tu fe en el Señor creyendo esto, si confiesas tu pecado, alcanzarás la salvación y tendrás al Señor Jesucristo quien te ayude en las dificultades. Y no te prometo que tus dificultades se van a resolver inmediatamente, pero sí te puedo prometer y asegurar que va a ser distinto cómo tú vas a afrontar esas dificultades, cómo lo vas a ver, cómo lo vas a sobrellevar, y va a ser totalmente distinto. Y muchas personas dicen que todos los problemas tienen solución excepto uno, excepto la muerte, dice la gente. Pero yo te digo, todos los problemas tienen solución, incluso la muerte. Y la solución de la muerte es Jesucristo. Así que si no lo conoces aún, te animo a venir a Él. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque podemos contar contigo, Señor, en nuestras dificultades. Gracias porque tú eres sabio, porque tú eres bueno, Señor, y nos acompañas en medio de los problemas. Te pedimos que nos ayudes a andar contigo, Señor, y si estamos pasando por alguna prueba, Señor, ayúdanos a tener fe en ti, y si no entendemos el por qué, Señor, ayúdanos, Señor, a preguntarnos para qué, y ayúdanos, Señor, a darte la gloria también. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado. Amén.